Cuba Información. Es un poco antiguo, bueno, el 9 de agosto del 2009 salió en el medio El Correo Digital, que es del grupo Vocento, y su autor es un tal Pedro Baños, y ya el título nos aventura un poco la patraña que es este artículo, titulado Revolución de Hambre. Y bueno, voy a mencionar algunas de las citas, es un artículo bastante breve y voy a mencionar algunas citas relevantes para que tengamos una idea de lo que nos habla este artículo. Habla de que los ciudadanos cubanos tienen enormes dificultades para alimentarse, de que actualmente es imposible encontrar comida suficiente ni acudiendo al carísimo mercado negro. También nos dice que lo peor es que el régimen castrista ya no tiene un enemigo declarado que culpar. Finaliza el artículo diciendo que, bueno, que esta situación que nos describe que puede desembocar en una futura revolución cubana del hambre. Si bien es cierto que puede haber ciertas dificultades, para nada tiene que ver con lo que este autor nos describe como una revolución del hambre y un hambre tremendo. Y realmente lo que se trata es de denunciar situaciones de hambre. Tenemos otras que realmente sí lo son, como la actual de Guatemala, por ejemplo. En Guatemala el 50% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica, según un informe de UNICEF. O, por ejemplo, también otro dato que es que en lo que va de año, 462 guatemaltecos, 54 de ellos niños, han muerto. Alude que las causas de este hambre son fundamentalmente internas y que nada tiene que ver con la situación exterior o con un supuesto enemigo que también no existe. Habría que mencionarle, darle algunas cifras de lo que es el bloqueo norteamericano, que indudablemente afecta al aprovisionamiento de alimentos de Cuba y que no afecta a ningún otro país. Pero luego hay circunstancias externas objetivas, como por ejemplo se puede ver en el informe de la FAO que ha salido recientemente, en el que nos da una panorámica de la situación de América Latina y del Caribe y nos dice que hay 53 millones de personas en toda Latinoamérica y del Caribe que pasan hambre, y que los logros que se consiguieron en la reducción de este flagelo que es el hambre desde, digamos, la década de los 90 hasta la actualidad, en 3 o 2 años de lo que es la crisis actual económica y la crisis alimentaria, se ha acabado con todos los logros que se habían producido en la lucha contra el hambre. Hay que recordar ahí, por ejemplo, las declaraciones que hacía precisamente en julio de este año, del año 2009, Marcio Porto, que es representante de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Indicaba que Cuba exhibe el menor índice de subnutrición humana de América Latina. O sea, estaba avalando los logros en este campo de Cuba y precisamente desmintiendo la posibilidad de que pudiera existir una situación de hambre, lo que realmente se conoce como hambre y no como está explicando Dani, una situación de problemas alimentarios, de problemas de distribución, incluso de escasez en el suministro de determinados alimentos, que es real en Cuba. Habría que mencionar también el asunto de los ciclones del año pasado, que realmente acabaron con más de 1/3 de las cosechas. Pero, sin embargo, como tú bien indicabas, lo que es una situación de hambre y de hambruna en determinadas zonas es, por ejemplo, lo que ocurre en Guatemala. Tú has dicho 462 personas que han fallecido por inanición y muchos niños. Eso realmente es hambre, ¿no? Y también aquí podríamos mencionar que si uno echa una ojeada a los titulares que ha habido en la prensa, en diversos medios, sobre la situación de Guatemala, siempre se describe como una causa externa, como una... Guatemala sufre una situación de hambre, en el sentido de que nunca se alude a la responsabilidad de este problema a causas internas del gobierno o de la mala gestión de los gobiernos o de los sucesivos gobiernos, y que esto vemos que es algo que solo se hace en el caso de Cuba. En ningún otro país la responsabilidad es de los mandatarios o del sistema económico y social de aquellos países, sino que esto únicamente es en el caso de Cuba. Y también quería remarcar que, denunciando esta exageración y este sobredimensionamiento de esta situación,
no estamos negando que indudablemente en Cuba existen problemas internos que afectan a lo que puede ser la soberanía alimentaria. Que bueno, aquí habría largo para hablar. El autor sí que menciona que es cierto que, bueno, que había una situación en la que el 50% de la tierra cultivable estaba improductiva, y eso es verdad. También habría que explicar un poco las causas de todo esto, que son complejas, pero que sí que es cierto, no se puede negar que, como en todo país, es lo más normal que se produzcan errores, y que no estamos diciendo que no existan. Pero de ahí a sobredimensionarlo y hacer un artículo titulado Revolución de hambre, yo creo que la distancia es abismal.